¿Alguien de aquí le gustan las películas? ¿Sí? ¿Alguien de aquí le gustan? A mí también, a mi familia también nos gustan mucho las películas. Quisiera preguntarte, dile al que está ahí enseguida, ¿cuál es tu película favorita? Y si no tienes película favorita, le puedes decir, no, pues La Pasión de Cristo, para que te veas así bien cristiano. Si no tienes película favorita. Y si sí tienes, qué padre. Y dile, nos hablamos hasta el final de la prédica, ¿sabes? Ok. Bueno, el día de hoy voy a hablar un poquito acerca de un tema que tiene que ver con las películas. No sé si te ha pasado o tú eres esa persona. Si tú eres, qué mala onda, porque a mí no me gusta que hagan eso. ¿Alguna vez les han contado el final de un libro o el final de una película que tú le dices, oye, ¿y está buena la peli? Y te dicen, sí, luego pasa esto y luego lo atrapan y luego al final se muere y tú dices, no hombre, ya para qué ni veo la película. ¿A alguien le ha pasado alguna vez esa acción de que te cuenten el final, que te lo arruinen? Pasó algo bien grande ahora en que fue marzo, mayo, cuando se filtraron la última película de Marvel, de los superhéroes de Avengers, y fue como una explosión ahí en el internet, y tiene su nombre, esta acción de arruinarle el final o la trama a alguien más de una película, de un libro, lo que sea, tiene su nombre y se llama spoiler. ¿Sabían ustedes eso? Es un spoiler. A lo mejor no estás tan familiarizado con la palabra, pero así se llama, y te conviertes en alguien que eres un spoiler porque le arruinas el final a alguien más. Por ejemplo, en mi vida, y yo creo que mucha gente como de mi generación, no sé si ustedes sabían, pero como el giro de la trama más grande que ha habido en una película en todos los tiempos de la historia de la cinematografía ha sido el de Star Wars. ¿Alguien se acuerda cuál es? El de Yo soy, ¿cómo dice? Tu padre, que dice Darth Vader a Luke Skywalker. Y no sé si están conscientes de esto. Ay, gracias. Pero cuando esto sucede en los 80s, fue una conmoción. O sea, para la gente que vio eso en las pantallas, fue como, no manches, es su papá. Pero para mi generación, y unas antes y unas después, yo crecí sabiendo que Darth Vader era el padre de Luke. ¿Alguien también? ¿Por qué? Porque yo veía un chorro de referencias o homenajes que le hacían en caricaturas o en otras películas a esa misma, y para mí yo nunca tuve como que esa sorpresa de a la torre es su papá, porque toda la vida supe que él era su papá. ¿Alguien también, como de los jóvenes, toda la vida supimos que Darth Vader era papá de Luke? ¿Por qué? Porque nos spoilearon esa sorpresa. Y hay gente que no nos gusta que nos spoileen, pero por ejemplo hay otras personas que les gusta saber el final por evitar la tensión y la incomodidad de no saber qué va a pasar. Por ejemplo, mi tía, la tía que vive con nosotros, el otro día le puse una película y era como de un secuestro, y ella me estaba diciendo, oye, pero al final las encuentran. Y yo, tía, pues véala, ahorita vamos a ver si las encuentran. Y ya no pasaba tiempo y luego me decía, pero dime si las encuentran, nomás dime si las encuentran para yo poder estar tranquila viendo la película. Y yo, tía, pues espérese. Y ya terminé diciéndole el final de la película. Ah, bueno, y ya la vio toda tranquila. No sé si alguien es así, de que le gusta saber para no tener que estar ahí con el estómago hecho un nudo porque quiere saber el final para ya no poder estar tenso. Y ojalá que a veces la vida fuera así, ¿no? O sea, que tú estuvieras pasando por un momento de tensión o una situación problemática y que pudieras saber el final para poder relajarte en el momento de la tensión. ¿Estamos de acuerdo? Porque hay situaciones que nos tensan en la vida, problemas por los que pasamos, que nos mantienen preocupados y no nos dejan disfrutar la vida. Por ejemplo, en una enfermedad o un divorcio o un problema económico o un problema con tu familia, con tus hijos, un problema de tu trabajo, o simplemente el que no estés a gusto con tu vida, el que tengas un episodio de ansiedad o de depresión, o que tengas inseguridad de quién eres, de tu identidad, o tal vez tu aflicción o tu problema es simplemente que no te gusta lo que estás viviendo, no te gusta en dónde estás, no te gusta tu trabajo, no te gusta la persona que eres, no te gusta tu carácter, y eso no te permite disfrutarlo. Y cuando estamos pasando por un duelo o por esa situación problemática, no vemos la hora de que termine.
termine, ¿estamos de acuerdo? No vemos la hora en que esa situación termine y que se acabe lo que sentimos y la manera y lo que estamos experimentando, porque no hallamos final y tú dices, no sé en qué va a acabar esto. No sé, y a veces quisiéramos que fuera como en las películas, que pudieras saber el final para ya poder relajarte. Pero tengo una noticia que está en Juan 16, 33, del 31 al 33. Pero antes de eso, cierra tus ojos y vamos a orar un momento. Vamos a orar. Dile: Dios, estoy aquí delante de ti contigo, creyendo que hoy tú me vas a hablar. Dios, tú conoces cuáles son las aflicciones y las tensiones por las que cada uno está pasando. Tú conoces las deudas, tú conoces el dolor de cada padre y cada madre. Tú conoces, Dios, el dolor que siente un matrimonio al estar pasando por una situación de dolor entre la relación. Tú conoces lo que consume la mente de cada persona que está aquí. Y tú quieres traer paz. Tú quieres traer esperanza a nuestras vidas. Dile: aquí estoy. Usa, Señor, mi vida en misericordia, y te doy gracias por lo que vas a hacer y por lo que estás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos un aplauso a Dios. Y también quería darle las gracias antes de continuar, al equipo de alabanza. Qué increíbles son, ¿verdad? Y a Roberto, ¿qué onda esa intervención? Roberto, si haces lo mismo en la segunda reunión, unos tamales te vas a llevar, ¿de acuerdo? Palabra por palabra. Y le estaba diciendo, entonces queremos saber el final. Queremos que el episodio triste, que el clímax de nuestra película ya termine de una vez por todas, porque ya no sé en cómo va a concluir esto. Ya no aguanto esta situación en la que me encuentro y quiero saber qué sigue de aquí. Pero te tengo una buena noticia: sí lo sabemos. Sí lo sabemos, y esto lo podemos encontrar en Juan 16, 31 al 33. Jesús está hablando acerca de que está por irse. Jesús está por ser tomado preso. Y antes de eso, estas son sus palabras. Dice Juan 16, 31 al 33. Si quieres ahí tomar nota para que lo leas después. Dice: miren que la hora viene y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa, y a mí me dejarán solo. Sin embargo, muy seguro, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen, ¿qué dice? Paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, ¿qué dice? Yo he vencido al mundo. Vamos a volverlo a leer eso. Vamos a darle un aplauso a Dios. Dice: en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Spoiler gigante de tu vida: Jesús vence al final. Jesús vence. No importa por lo que estés pasando, no importa el clímax en donde tú dices: a la torre, no sé cómo voy a salir de esta. El final ya está escrito y puedes confiar, y así como mi tía, relajarte en que ya sabes lo que va a pasar. Jesús vence. Aún en medio de las aflicciones puedes descansar en que al final Jesús vence, que al final tu vida va a ser completada a través de Jesús. Vamos a darle un aplauso a Él. Ya sabes el final. Entonces ahora puedes hablar un poquito con Él enseguida y dile: el final ya lo sabes. Dios va a ganar. Dios va a ganar. Y ahí me da risa, porque cuando no ve el box el sábado y lee quién ganó, y cuando ve la pelea, aún así se estresa viendo la pelea, aunque ya sabe quién ganó. Y le digo: pero si ya sabes quién ganó, o sea, ¿por qué te tensas? Y no, pues es que está muy interesante. Y yo: pero si ya dijeron quién ganó, o sea, eso fue ayer. Pero podemos descansar en que no importa si están los trancazos con todo, ya sabes quién ganó. Y ganó Jesús. Ganó Jesús. En tu vida al final va a ganar Jesús. Pero aún así, cuando tenemos aflicciones, eso nos nubla demasiado la vista, nos nubla demasiado el entendimiento y la confianza que podemos tener en Dios. Y no solo a nosotros, lo hizo. ¿Quién creen en el mundo, en la humanidad, quién creen que haya tenido la aflicción más grande de todas? Sino Cristo, ¿no? Sino Cristo Jesús. Y podemos ver
cómo Jesús también atravesó por ese proceso por el cual nosotros pasamos en la aflicción. Podemos ver en la película de la vida de Jesús, el momento más tenso, el clímax de su película, obviamente fue la crucifixión. Obviamente fue el momento más tenso de su vida. Pero antes que eso, volviendo al versículo de Juan 16:32, dice: miren que la hora ya viene. Jesús estaba muy preparado para lo que iba a pasar. Jesús estaba consciente que estaban a punto de apresarlo y que estaba a punto de ser molido por tus pecados y los míos. Él estaba muy consciente de eso. Y dice: miren que la hora ya viene y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa. Jesús sabía que lo iban a abandonar. Y luego dice: y a mí me dejarán, ¿cómo dice? Solo. Y luego dice más adelante: sin embargo, solo no estoy. Lo dice como bien seguro de sí mismo, porque el Padre está conmigo. Jesús estaba confiado en que el Padre iba a estar con él, pero eso es antes de su momento de aflicción. Podemos ver después de esto, en los siguientes versículos, apresan a Jesús y lo pasan por Pilato y luego lo pasan a dar el juicio, y luego sabemos que Jesús atravesó el peor momento que cualquier ser humano podría haber tenido, que fue la cruz. Y una vez, ya después, los clavos en sus manos, una vez ya que su cuerpo fue molido por tus transgresiones y las mías, una vez ya que estaba a punto de ser culminada su aflicción, podemos ver a Jesús diciendo en Mateo 27:45, el mismo Jesús que antes de que lo apresaran dijo: Dios está conmigo. Si todo el mundo me deja, no importa, Dios está conmigo, mi Padre va a estar conmigo. Pero ahora vemos a Jesús estando crucificado, con su cuerpo molido, con su corazón deshecho. Y Jesús dice en Mateo 27:45, dice: a esa hora Jesús gritó con mucha fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que lo quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estamos hablando del mismo Jesús que hace unos minutos dijo: no me importa si ustedes se van y me dejan y en el caso tuyo, Pedro, que me niegues, no me importa, Dios está conmigo. Pero ahora vemos a un Jesús en medio de su aflicción que le está diciendo a Dios: ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué? ¿Por qué no siento tu presencia como antes? Y sabes, no es un Jesús diferente a ti y a mí. ¿Cuántas veces tú y yo no nos hemos sentido abandonados por Dios en medio de la aflicción? En medio de lo que estamos pasando, sentimos que ya no está la presencia de Dios con nosotros. Pero la realidad es que aunque Jesús no podía sentir la presencia de Dios en ese momento y sentía que lo había abandonado, la presencia de Dios en tu vida y en la mía es inmutable. Y podemos ver a un Jesús que aún en la cruz le cae el 20, porque las últimas palabras que dice, que están en Lucas, las últimas palabras que él dice fueron: Padre, en mis manos encomiendo mi espíritu. Y dice la palabra que expiró. Es decir, que volvió a entender que lo que él estaba haciendo, la aflicción que él tenía propósito. Y recordó quizá el final de la aflicción por la que él estaba pasando. Porque sabes, todas nuestras aflicciones, todos los clímax y la tensión en la que podamos estar, tiene al final un propósito. ¿Cuántos creen eso? Tiene al final una enseñanza. Y en el caso de Jesús, la mayor aflicción tuvo el mayor reconocimiento y la mayor consecuencia. Y la consecuencia la puedes ver aquí en esta mañana. La puedes ver aquí. Tú y yo somos consecuencia de la aflicción que Jesús vivió. Y dice en Isaías 53:11, dice en Isaías 53, verá el fruto de su aflicción, y que dice, de su alma, y quedará satisfecho. Una vez ya Jesús estando después de lo que sucedió, aún sabiendo Jesús lo que dolió al ver tu corazón y el mío estando aquí, al ver que sirves por primera vez en la iglesia, al ver que tu vida está siendo cambiada a través del evangelio, él dice: valió la pena. Valió la pena mi aflicción, valió la pena por lo que yo pasé. Jesús tuvo la mayor aflicción y tuvo el mayor reconocimiento, porque sabes, si tú actualmente estás pasando
por una situación así en donde sientes que ya no la aguantas y que no es el final del túnel por el que estás pasando, tienes que saber que quizá el camino es muy incierto, pero el destino es uno, y es el propósito de Dios a tu vida cumpliéndose. Ese es el final. Entonces puedes descansar en, por ejemplo, cuando te subes al Uber, que dices, bueno, el destino está puesto, ¿no? O sea, de alguna manera voy a llegar allá. Si toma esta ruta, si toma la otra, pues no importa, porque yo puse el destino, ¿sabes? Yo puse el destino de a dónde voy. Entonces, cuando estás con Dios, aunque no sabes qué va a venir en medio del camino, y no sabes si en medio va a venir una enfermedad o tribulación, un problema económico, un problema de tu corazón, puedes descansar en lo que dice la palabra de Dios, que en el mundo tendremos aflicciones, pero que al final Dios va a vencer. ¿Cuántos creen eso? Que Dios va a vencer en nuestras vidas. Y yo quisiera dejarte como 3 consejos bien prácticos de cómo pasar nuestra aflicción, ese clímax o ese momento tenso de la película, que puedas pasarlo relajado, sin estresarte, sin dejar de disfrutar tu día a día. ¿Cómo pasar mi aflicción? Y dice, el número 1 sería con paz. ¿Con qué? Volviendo otra vez a Juan 16:32, dice Juan 33, dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí, ¿qué dice? Y subraya la palabra mí en tu Biblia. Que la hallemos la paz en pensamientos positivos, no, ¿verdad? Que hallemos la paz en ir con alguien y platicarle nuestros problemas, lo que está ocurriendo, que hallemos la paz en esto o en aquello. No, dice Jesús, hallen la paz ¿en quién? En mí, en Él. Es en Jesús en el cual encontramos paz a través de lo que estamos pasando. Es en Él en que podemos descansar, que al final se va a hacer su perfecta voluntad en nosotros. Encuentra paz en Él. Dile al que está ahí enseguida, ten paz en Jesús. Él va a terminar lo que Él comenzó, lo va a terminar. Número 2, confiando en su propósito. Confiando en su propósito. No sé si ustedes sabían, pero a mí, pues me gusta mucho, estudié diseño y me gusta también mucho la parte del arte y todo esto. A mí me gusta mucho la historia y me gusta mucho precisamente la historia de Miguel Ángel, el que pintó la Capilla Sixtina. Y no sé si ustedes sabían que Miguel Ángel estuvo más de 5 años trabajando en la Capilla Sixtina, y que era de día y noche. Y dicen, está registrado que había días que no comía, y había días que no dormía, y había semanas y meses completos que nadie veía a este hombre. Imagínatelo ponerle esa intensidad a una sola obra. O sea, yo creo que cuando uno termina como diseñadora el diseño, y por ejemplo ahorita que pegamos los carteles y me dice Sheila, ay, qué emocionada estás por los carteles, es que tener algo que tú hiciste físicamente es lo más bonito que hay en el mundo. Pero si yo digo, si yo siento bonito, ¿cómo sentirán los arquitectos cuando lo pasaste de tu cabeza a un plano, a computadora, y luego ves el edificio ahí? No me imagino lo que ha de ser eso. Terminar la obra que comenzó en tu corazón es un proceso increíble. Y si tú no lo sabías, tu vida es un proceso en las manos de Dios. Es una obra de arte en las manos de Dios, que quizá no está concluida. Quizá ahí luce como bien ahí bizarra, y otra persona quizá ahí diría, ay, está muy raro eso que Dios está haciendo. Pero así como uno es celoso con lo que uno hace y con su arte o lo que sea, Dios es celoso con el proceso que tiene contigo. Y quizá para alguien más no tiene sentido tu proceso, pero para Dios sí tiene sentido lo que está haciendo en tu vida. Para Dios sí tiene sentido. Y Filipenses 1:6 dice: estoy convencido, dice Pablo, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. El que comenzó la obra en ti la va a terminar. Jesús no es alguien que deje como nosotros las cosas a medias. Y si tú dejas que Él termine lo que comenzó, lo va a terminar. Y a lo mejor tú me dices, Caro, pero la verdad yo la regué demasiado. O sea, ya,
se me pasó la hora de comenzar mi negocio o de hacer una vida en donde me gustara quién soy, o un trabajo en el que disfrutara lo que hago, o una familia. Ya mi familia no se puede volver a reconstruir. Lo que pasó con mi familia es irreversible. Lo que pasó con mis hijos ya no hay vuelta atrás. Tal vez tú te sientas así y que la regaste así como que ya no se puede, pero Dios es tan bueno y tan creativo que aunque uno se autodestruya, dice en Romanos 8:28, dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo por lo que tú y yo hemos pasado, aún los errores propios que hemos cometido contra nosotros, Dios de alguna manera se encarga de que eso obre a tu favor. Dios se encarga de que eso sea para tu propio bien. Y yo sé que parece que no fuera cierto, pero es una realidad. Dios quiere transformarlo. Y número 3, y ya para terminar, la tercera cosa que puedes hacer mientras que estás en el proceso de aflicción: relajarte, tranquilizarte y saber que lo que viene es victoria para ti tarde que temprano. Pero mientras que eso pasa, número 3 es adorar. Adoración a Él, que tu cuerpo, alma y espíritu se rindan por completo ante la presencia de Dios, no porque yo me siento bien o mal, sino porque tú sigues siendo todopoderoso, porque esa es una realidad. Y aunque yo esté pasando por aflicción, eso no te quita nada a ti de majestuoso y de glorioso y de milagroso, y te voy a adorar en todo momento. Pero aparte de eso, adorar es tu propósito y es el mío. Nacimos para adorar a Dios. Y no solamente Dios nos regaló el obsequio, el regalo de adorarle, sino que a través de la adoración ocurren cosas. No sé si tú sabías eso, pero cuando tu corazón, o sea, imagínate lo que el enemigo, el diablo, trata de que tu vida no florezca y que te pone cuanta trampa puede y pone aflicción en tu vida, pero aún así tú adoras. Imagínate qué ocurre espiritualmente cuando pasa esto. Hay una historia que a mí me encanta en Hechos 16, 25, 27. Si la vida de Pablo fuera una película, que debería de serlo, una serie mejor, si la vida de Pablo fuera una serie, uno de los clímax hubiera sido este. O sea, uno de los momentos en los que te duele la panza del estrés hubiera sido este. Dice: Pablo y Silas fueron apresados por predicar el evangelio, y dice: a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar, y aquí dice, y a cantar himnos, sin saber su destino del día de mañana, que podía ser decapitar, que podía ser apedrados, podía ser cualquiera. Pero ellos, ¿qué se pusieron a hacer? A orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos, dice, los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte, dice, tan fuerte, que la cárcel se estremeció. ¿Hasta dónde? Hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se soltaron las cadenas, simplemente porque dos locos estaban cantando en medio del clímax del episodio penúltimo de la última temporada de la vida de Pablo. Estaban cantando a todo pulmón de lo bueno que era Dios, de lo grande que era Dios. Y fue a través de eso que hubo liberación, que se empezaron a romper cadenas. Mientras peor te esté yendo y mientras escuches de voces de Dios no te perdonó, mira cómo estás, dónde está tu Dios al que sirves, al que vas a la iglesia y le cantas, y escuchas esas voces de qué me sirve diezmar si todavía estoy endeudado y todavía no gano lo que quisiera ganar. Cuando escuches eso en tu corazón, ¿sabes qué? Canta más fuerte.
Canta más fuerte, canta tan fuerte que esos pensamientos empiecen a perder voz, porque tu voz y tu adoración se escucha más fuerte que esos pensamientos. Y cuando tú haces eso, cosas suceden espiritualmente y se rompen cadenas y enfermos sanan simplemente por tú estar adorando a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Nos ponemos de pie esta mañana y voy a invitarle al grupo y vamos a... En la comunicación le diríamos el botón de la acción. Una vez que uno recibe un mensaje, tiene que ponerlo en acción lo más pronto posible. ¿Les parece si hoy nos proponemos y lo decidimos romper cadenas a través de nuestra adoración? Y si tú estás pasando por un momento de aflicción, déjame decirte, el pastor en octubre, bueno, ahora cuando cumplimos 25 años, entrevistaron a mi papá y mi papá decía, cuando la tata le preguntó por su mejor momento y su peor momento en la vida, y era el mismo. Qué curioso, ¿no? Era el mismo, porque mi papá decía, mi peor momento fue cuando estaba enfermo y estuve al borde de la muerte, pero al mismo tiempo mi mejor momento con Dios fue cuando estuve enfermo, porque me uní tanto a Dios a través de esa experiencia. Si tú estás pasando por una aflicción y te sientes como que no le veo salida a esto, pégatele más a Dios y vas a ver que a través de estar en conexión con Dios y de creerle a Dios, las cosas van a cambiar. Porque hay un versículo que me encanta y quisiera que esto se quedara tan marcado en nuestro corazón. Dice en Mateo 28:20, dice, es una promesa de Dios: yo estaré siempre con ustedes, ¿hasta dónde? Hasta el fin del mundo. Lo podemos decir más fuerte porque se escucha como de película, ¿no? No lo sienten de película, así como que es hasta el fin del mundo y se va volando, no sé. Y luego dice, yo estaré siempre con ustedes, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Dios va a estar contigo hasta el fin del mundo, a tu lado, peleando a tu favor.